Me quiero referir de manera precisa a la notificación de las sentencias ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En primer lugar, quiero expresar que hay dos modalidades de notificación con relación a las sentencias. La primera es la notificación personal y la segunda es la notificación en estrados. Con relación a la primera, la notificación personal, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, teniendo en cuenta la apertura al tema de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, la notificación personal de la sentencia se materializa a través del envío de la providencia, en este caso la sentencia, al correo o al buzón electrónico que para efectos de notificaciones judiciales haya determinado la parte demandante y la parte demandada, en este caso la entidad pública. Recordemos que con base en el artículo 197 de la ley 1437 de 2011, todas las entidades públicas deben tener un correo electrónico, un buzón electrónico para efectos de notificaciones judiciales. Entonces, si ustedes van y revisan, por ejemplo, la página de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, la página de la Alcaldía Municipal de Palmira, el Departamento del Valle del Cauca, pues se encuentran que en todas las entidades tienen el inicio de la página, en la ubicación de contactos, tienen un correo electrónico para efectos de notificaciones judiciales. Entonces, a esos correos electrónicos se remite la sentencia, el secretario del despacho, del juzgado administrativo, del tribunal, del Consejo de Estado, envía el correo electrónico y se entiende notificada esa sentencia con el envío del correo electrónico, donde se establece o se anexa una constancia de recibido que genera el sistema de información, se anexa al expediente. Y entonces ahí se entiende esa notificación. Esto está contenido en el artículo 203 de la ley 1437, notificación de las sentencias. Expedida una sentencia, se debe notificar dentro de los 3 días siguientes a través del buzón electrónico. Se entiende entonces que esta es una modalidad de notificación personal. Recordemos que antes de la vigencia de la ley 1437 de 2011, el trámite de la notificación era dispendioso. Demoraba muchísimo tiempo, porque debía hacerse esa notificación personal en donde se mandaba una comunicación y la persona tenía que ir de manera personal al juzgado, notificarse, recibir el traslado de la demanda. Pero ahora, esto en cuanto a la admisión de la demanda, ahora es con un solo clip, ¿ya? Que se manda a través de correo electrónico tanto el auto admisorio de la demanda y las sentencias. Pues antes la notificación era tradicionalmente por edicto, ahora es de manera personal, pero cuando hablamos de notificación personal estamos haciendo referencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo a esa notificación que se da por medios electrónicos, es decir, por buzón electrónico. Desde el envío de la comunicación con su constancia se entiende notificada. Esto es importante porque a partir de ahí, al día siguiente, empiezan a contar los términos, en el caso de la sentencia, para apelar la sentencia, que son 10 días de acuerdo a lo contemplado en el artículo 247 de la ley 1437 de 2011. Entonces, en ese primer punto, tener presente el artículo 197 que habla de la dirección electrónica para efectos de notificaciones, el deber de todas las entidades de tener un correo electrónico, el artículo 203 que habla de notificaciones de las sentencias, ¿ya? Y el segundo punto, o las modalidades de notificación que quería referenciar respecto de la sentencia, es la notificación en estrados. Recordemos que la notificación en estrados es aquella que se da en audiencia. Y nos dice el artículo 202, notificación en audiencias y diligencias o en estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública o en el transcurso de una diligencia se notificará en estrados y las partes se consideran notificadas aunque no hayan concurrido. Entonces, si hay una decisión, una sentencia en
la última audiencia o en alguna de las audiencias, especialmente en la última audiencia, que es la audiencia de alegación y juzgamiento, y se emite en esa audiencia, que es a la finalidad, la sentencia, pues esa sentencia se entiende notificada en estrados y empiezan a contar los 10 días para apelarla al día siguiente. ¿De acuerdo? Ahí obviamente se puede interponer, si se quiere, de manera oral el recurso, pero esa es la segunda forma de notificación o modalidad de notificación de las sentencias. Entonces tenemos dos formas de modalidad de notificación de las sentencias. La primera, notificación personal, que es a través del buzón electrónico. La segunda, notificación por estrado. Importante resaltar que el artículo 205 nos establece unas pautas para seguir con respecto a la notificación por medios electrónicos, ¿ya? Y quiero resaltar de ese artículo el numeral segundo que dice lo siguiente: la notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurrido 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Revisemos que este numeral parece ir de alguna manera en contravía con lo que habla el artículo 203 de la notificación de las sentencias en lo relacionado desde cuándo empieza o se entiende notificado. Porque de la lectura del 203 entiendo que la notificación se considera surtida con el envío, y obviamente certificado de ese envío, del mensaje electrónico, del correo electrónico. De manera que al día siguiente empiezan a correr los días para apelar. Ahora, este es un artículo preciso para la sentencia. Entonces, como es preciso para la sentencia, yo le doy prevalencia de aplicación en relación al artículo 205 que nos habla de notificaciones por medios electrónicos. Y ese numeral segundo me dice que, a diferencia del 203, me dice que yo empiezo a contar la notificación de la providencia a partir de 2 días hábiles siguientes al envío. Es decir, si lo envío el primero entonces de enero, por ejemplo, entonces tendría 2, 3 y al 3 al cuarto día empezaría a contar los términos para apelar, ¿sí? Pero esta parte del artículo 205 yo la aplicaría a todas las demás providencias que se notifiquen por medios electrónicos siguiendo este criterio. Es decir, que no contaría esos 2 días hábiles adicionales a los 10 que se tienen para apelar en el caso de la sentencia. ¿Por qué? Pues por lo que he mencionado, el artículo 203 es un artículo especial y específico que hace o alude de manera precisa a la notificación de las sentencias. Entonces, esto es importante mencionarlo porque uno tiene que ser prudente en la interpretación. Porque si alguien se confía y dice, no, es que yo tengo, además de los 10 días, 2 días adicionales, según el artículo 205, y va y presenta el recurso, pues corre el riesgo de que se lo declaren extemporáneo. Entonces, la interpretación, siguiendo lo particular del artículo 203, es considerar que desde que se envía la notificación, desde que se envía el correo electrónico, se entiende notificado. Y tengo 10 días para apelar de acuerdo a lo que establece el artículo 247 de la ley 1437 de 2011. Entonces, quería compartirles estas ideas sobre la notificación de las sentencias, repito, de manera personal, a través de correo electrónico y a través de estrados, cuando esa decisión ha sido tomada en una audiencia, especialmente la audiencia de juzgamiento, de alegatos y juzgamientos, pero recordemos que hay ciertos casos en los cuales en otras audiencias se puede emitir una decisión definitiva cuando los asuntos son de puro derecho. En la audiencia inicial se podría tomar una decisión y ahí entonces habría una notificación ya de esa decisión que sería la sentencia de primera instancia. Entonces, abarcado ya el tema de la notificación de las sentencias, les agradezco que me hayan escuchado.